la conferencia de cierre es la conferencia de Elizabeth Shelim. Elizabeth Shevi, como le decimos los que hace rato que la conocemos, es muy difícil de presentar por lo largo de su currículum. Y además a ella no le gusta mucho eso que la presenten mucho. Yo simplemente voy a decir tres cosas que son como claves. Fue fundadora del campo de los estudios de los nuevos movimientos sociales en el contexto de América Latina, trabajó profusamente las cuestiones vinculadas a familias y fue fundadora del campo de los estudios de memorias en el Cono Sur. Todos, muchos de acá fuimos discípulos de Shevi en diferentes momentos y en diferentes instituciones y, y bueno, es realmente un privilegio contar contigo para este cierre de estas jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero, no sé si agradecerle a Diego, porque él me invitó. Y entonces yo le dije, yo de archivos no soy la persona, tenés que invitar a otra persona que no soy yo. Le digo, yo en este momento, por razones personales, por razones de carrera, también de cansancio, no estoy trabajando sobre lo que se llama pasado reciente y sobre memorias del pasado reciente, en el sentido de memorias vinculadas con dictaduras, memorias vinculadas con víctimas, paradigmas que ponen la centralidad en la víctima y trabajan desde ahí, que es el paradigma de los derechos humanos al final. Yo ya, vengo, son demasiados años y no me gusta demasiado repetirme a mí misma cuando no tengo nada muy nuevo para decir en este campo. Le mandé una cosa a Diego, unas notas de algo que yo estoy haciendo en este momento, y me dijo, esto va a venir fantástico. Entonces, no es sobre dictaduras, o sí es, pero de otra manera, no es sobre memorias sociales en el sentido que normalmente entendemos la noción de memorias sociales. Es un ejercicio, si se quiere, tampoco hablo de archivos con mayúscula, de archivos públicos grandes, de esos que se discutió y no hablo mucho de normativas. Quiero hablar desde experiencia personal y subjetiva. Alguien me dijo, bueno, cuando uno es viejo se puede dar el lujo de decir, hablo desde mí y desde mi propia experiencia. Y aunque estoy sumamente preocupada y participo en debates y en discusiones sobre la situación actual, sobre el embate de las extremas derechas, sobre cuáles fueron las fallas de los progresismos y de las democracias. Aunque estoy muy metida en esto, lo que voy a contar hoy no es específicamente sobre esto. O sea, me voy para otro lado. Alguien me preguntaba de qué hablar y dije, mira, de algo que no tiene directamente que ver, pero tiene que ver en el fondo. Porque hablo desde la experiencia personal y subjetiva en una noción de una especie de conocimiento situado en el cruce entre esa experiencia, la historia mundial y la historia argentina y las ciencias sociales. O sea, me ubico en un lugar de cruce de todas estas cosas y hay partes en que hablo en primera persona. De lo que quiero hablar es de historias que tienen que ver con migraciones y con memorias vinculadas con las migraciones. Porque hace más de 15 años, pasé casi un año como invitada en una institución en Berlín, en el Wissenschaftskolleg, WIKO. Allí estuve en una situación privilegiada, porque podía ir a hacer un proyecto sin proyecto. Yo lo que les dije es, yo vengo trabajando sobre memorias, vengo trabajando sobre familia y uso mucho y trabajo mucho con imágenes, más que nada fotografía. Y
puedo pasar este año tratando de juntar estos hilos y ver qué me sale. Y me dijeron, fantástico. Y la idea del hilo, de las metáforas textiles, cuadra bastante en lo que voy a decir, porque es una maraña de hilos y lanas finitos y gruesos, con nudos y con muchos hilos sueltos que se me escapan. La idea en aquel momento era entrelazar todo esto y tratar de desenmarañar, o lo que terminó siendo enmarañarse mucho más. Ese era mi proyecto al llegar, tener 3 pequeños campos de trabajo y tratar de juntarlos. Pero se me cruzó rápidamente con una especie de urgencia política que experimenté en Berlín, en la ciudad que, si uno quiere ver, está absolutamente llena de marcas memoriales del nacionalsocialismo, que están en todos lados, y la conversación con colegas alemanes de cierta edad está llena de referencias al nacionalsocialismo, a Hitler, a dónde estaba, y entonces uno camina y está el búnker que era de Hitler y tiene el cartel que marca que fue, tiene los memoriales, el memorial de las víctimas judías, el memorial de las víctimas homosexuales, el memorial de las víctimas Roma, o sea, y está lleno, absolutamente lleno. Pero ahí me propuse mostrar que se podía mirar al nazismo desde otros lugares y desde otros posicionamientos. Y que si una se iba de Berlín y lo miraba desde otro lado, lo que lograba hacer era descentrar el centro. No mirar las cosas desde el centro, sino desde otro lugar, poner el centro en otro lugar. Y ese se convirtió en mi tema. Había una convergencia entre esta idea y la maraña de hilos con la que había llegado, y yo me acerqué a mirar la historia desde El Dorado. El Dorado es una ciudad ahora, un pueblo, en la provincia de Misiones. Y yo me acerqué a esta historia del Dorado, que después les voy a contar algo más, y me mantuve trabajando en este tema intermitentemente durante los últimos 15 años. Publiqué algunos trabajos, que son 3 papers que están por ahí, y en este momento estoy dedicando mi energía, si no mi tiempo, porque no tengo tanto tiempo, a este proyecto. Quiero empezar con un pedazo de una carta, escrita el 1 de diciembre de 1930, por un joven a punto de cumplir 19 años, llegado desde un pueblo de la zona de frontera entre Polonia, Bielorrusia y Lituania. La carta está en yiddish y lo que voy a leer es una traducción. Dice: El Dorado, diciembre 1 de 1930. Esther, me encuentro ahora en la colonia, son pedacitos, me encuentro ahora en la colonia El Dorado. Son 2 días de viaje desde Posadas. Se viaja por el río Paraná, que es la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Es uno de los lugares más lindos de estos países, porque está en el medio de los bosques tropicales y también están las cataratas del Iguazú, y vienen turistas de todo el mundo. Al llegar aquí y contemplar todo lo que sucedió, uno no puede menos que maravillarse. Los hombres agarraron e hicieron de lugares que estaban todos sobrecrecidos con árboles altos hasta el cielo, tan denso que no se podía meter ni un alfiler, gente que no estaba acostumbrada a las condiciones climáticas, y se las arreglaron para trabajar con más de 40 grados de calor, con lluvias que caen a baldazos como en las zonas tropicales. Un lugar lleno de animales salvajes y pájaros, con dificultades diversas que no es posible describir, e hicieron de un lugar así un verdadero paraíso, donde se vive una vida tranquila, con los hallazgos técnicos más modernos y con buenas condiciones climáticas y aire saludable. La mayoría de los habitantes, que se cuentan en alrededor de 5.000, son alemanes.
Se ocupan de la madera, que hay mucha, aserraderos, plantaciones de tabaco y yerba. Esta es una bebida nacional de los países de América del Sur. Escuchen esto. Piensen que él le está escribiendo a una amigovia en Uštědl, en un lugar, un pueblito entre Bielorrusia y Polonia. Esta es la bebida nacional de los países de América del Sur. Se lo toma de la siguiente manera. Después de moler las hojas secas, se las echa en una cajita. En su interior había crecido un fruto y la cajita parece de madera. Y se le echa agua caliente pero no hirviendo. Y con un tubo largo se chupa el agua. Produce una sensación muy linda ver a la gente sentada por la noche alrededor de una fogata y pasa de mano en mano. Y todos chupan de la misma cañita. En ese lugar estoy. Bueno, El Dorado es hoy una ciudad en la provincia de Misiones con unos 100.000 habitantes. Fue fundada en 1919 como un emprendimiento de colonización privada, una iniciativa de loteo de parcelas para el desmonte y la agricultura. El fundador, Adolfo Schwelm, promovió la inmigración europea, especialmente alemana, después de la Primera Guerra Mundial. Tenía oficinas en Berlín, Londres y París. Las historias de vida de los pioneros están llenas de descripciones de la dureza y las dificultades de la adaptación. El poblamiento fue de alemanes bávaros, prusos del Volga, del sur de Brasil. También había colonos dinamarqueses, polacos, ingleses, austríacos, húngaros, etc. Y poco a poco, unos pocos judíos y turcos, que entre comillas así se llaman, a los de origen árabe, que se dedicaban sobre todo al comercio. En 1924 los folletos ya mencionaban que El Dorado tenía electricidad, agua corriente, comercios, etc. Y en los libros, en las memorias del Dorado, figura la visita de embajadores, figuras de la nobleza, un príncipe prusiano, etcétera, etcétera. La distancia cultural entre los patrones y peones era en realidad un abismo. Los peones paraguayos, así lo llamaban, hablaban guaraní y eran hisigen, que quiere decir lugareños, y con eso bastaba. Eran parte de la naturaleza, estaban en el lugar desde los orígenes del tiempo. Si miramos nuevamente la carta que acabo de leer, quienes toman mate alrededor del fuego obviamente no son los colonos alemanes, y tampoco él menciona en un momento víctimas que en relación al desmonte. Yo no voy a hacer la descripción de todo el proceso histórico, solo mencionar que en los años 30 prevaleció en El Dorado una identificación fuerte de su población alemana con el Tercer Reich. Hacia 1935 las asociaciones alemanas intensificaron sus actividades. Con el apoyo de la Embajada Alemana en Buenos Aires y el Consulado en Posadas, muchos se volvieron entusiastas adherentes a la Alemania de Hitler. La escuela alemana más importante del Dorado jugó un papel central en la transmisión de los sentimientos proalemanes. Para dar un ejemplo, hay un maestro de castellano que llegó para trabajar en esa escuela en 1938 y que señala en sus memorias que se sorprendió al ver que los niños formados cantan el himno alemán y lo hacen con el brazo extendido del saludo nazi. Entre 1935 y 45, la escuela, el club deportivo, las organizaciones de juventudes que seguían el formato del movimiento juvenil nazi en Alemania tuvieron un papel ideológico central. Al menos 20 colonos volvieron a Alemania como voluntarios para la guerra. Después de años dedicados a la lucha contra la naturaleza, los alemanes empezaron a dedicarse a temas políticos y sociales. La Alemania nazi exaltaba la identidad, la raza y la etnicidad. Sus sentimientos llevaron a la población alemana del Dorado a pedir ser independientes del Estado argentino y ser anexados por el Estado alemán. Este es el punto de partida.
Y aquí se abren distintos caminos para desenmarañar estos hilos. A lo largo de estos 15 años hice un poco de todo. Una historia tejida entre el Dorado y el nazismo y las vidas de mis protagonistas, que se llaman Muli y Esther. Una reflexión sobre las cartas familiares, una pequeña investigación sobre silencios y ambigüedades frente a los judíos hasta hoy. Entonces lo que quiero compartir es algo de todo esto. Empiezo por lo personal, que tiene que ver con los archivos. Tengo en mi casa una valijita de cuero, de esas como llegaban los inmigrantes, de más o menos este tamaño, llena de cartas y fotos. Las tenía mi mamá y cuando murió en 1993 terminaron en mi casa. La gran mayoría de las cartas son en yiddish, de distintos miembros de las familias esparcidos por el mundo. El pedazo de la carta que les leí es de ese archivo, escrito por este joven que se llamaba Muli a su amigo Ovia. Primera cuestión, ¿de quiénes son las cartas? ¿De quién es este archivo? No son míos, yo no creo que sean míos, sino de toda la familia, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, etc. ¿Cómo manejar las relaciones familiares y el compromiso de investigación, así como el de la escritura? Algo análogo sucede con las fotografías y la relación entre fotógrafo y persona fotografiada. ¿De quién es una fotografía retrato? Todos los temas y dilemas relacionados con la propiedad están presentes, sin que se trate de derechos de autor y sus componentes financieros. Yo no había reflexionado sobre este tema. De hecho, en publicaciones anteriores usé pedazos de cartas sin ninguna conciencia. Pero hace unos meses, en una conversación casual con una pariente cercana, cuando le conté lo que pensaba hacer, su reacción fue muy dura. Opinó que no tengo derecho a revelar y publicar aspectos íntimos de relaciones afectivas entre parientes cercanos que sin duda están en esas cartas. En las cartas que vengo revisando y traduciendo, las descripciones de lugares están mezcladas con información sobre la familia y, como sucede en cartas de jóvenes, se habla especialmente de amigos y amigas, fuimos al cine con tal, anduve en bicicleta con este otro, X se peleó con Y. En este conjunto de cartas hay muchísimas referencias, a menudo metafóricas y reflexivas, sobre el amor, la distancia, la indecisión, la espera, los sueños de encuentro y reencuentro. Si estas cartas no son un archivo que se pueda hacer público, ¿qué hacer? ¿Quemarlas? Porque si no se pueden traducir de una lengua que fue asesinada y no se pueden compartir, ¿para qué guardar estos pedazos de papel viejo? Hoy decían, hay que guardar todo. Y decía, guardar todo, guardar todo. Pero también hay caminos muertos, donde el yiddish no es una lengua que se hable, inclusive yo averigüé, y en todas las inteligencias artificiales y todas las plataformas no hay todavía un algoritmo, una manera de leer cartas manuscritas en yiddish. No existe. Bueno, pero aquí hay otra cosa que me importa y que importa en los archivos, que tiene que ver con la carta personal y familiar. Hace unos años había en el CEDINSI una jornada sobre las cartas personales. Y con una colega, con Malena Chinsky, decidimos presentar, porque las cartas personales son las cartas de Marx, las cartas de Kant, las cartas de las grandes figuras donde gran parte de sus ideas que después aparecen en los escritos están compartidas con los destinatarios de esas cartas. Son muy importantes. Están las cartas de Freud, por ejemplo. Todo esto. Pero la carta de una familia cualquiera del montón, ¿qué son?
La carta personal y familiar, sin embargo, estuvo siempre presente en la investigación social. Y en la investigación social histórica sobre migraciones, la correspondencia personal es usada como fuente de datos en torno a la realidad encontrado en el nuevo lugar, la vida cotidiana, el contraste entre lo que se deja y lo que se adquiere y otras cuestiones. Aquellos que tenemos que ver con la sociología, sabemos que The Polish Peasant in Europe and America es un clásico de Thomas Isnaniecki, escrito entre 1918 y 1920, que fue fundante de una manera empírica de hacer sociología. La carta manuscrita tiene dos caras. Por un lado, todo lo que ella transmite en forma de palabras. Y por el otro, la materialidad dada por el papel y el lápiz o la tinta. El pedazo de papel manuscrito es un objeto en sí mismo, cargado de historicidad, lo que trae siempre a la reflexión cuáles son los vehículos de la comunicación, desde el papel que viaja en carreta, en tren, en barco o en avión, hasta los mensajes de email y los mensajes instantáneos de WhatsApp y las redes. Y creo que no tenemos todavía una buena manera de incorporar todos estos nuevos vehículos de la comunicación. Esa materialidad del pedazo de papel trae la presencia de la persona que la escribió, no solo por lo que la carta dice, sino por lo que la carta es. Es una huella de la instancia de escritura. La presencia de la persona escribiendo la carta en un momento, también leyéndola, guardándola y convirtiéndola en objeto del archivo, nunca es metafórica, son cosas, objetos. Voy a saltar, tengo una pequeña digresión por la significación y la importancia de la carta personal en la emigración de Europa a América, especialmente en la cultura judía. Hay una cantidad enorme de canciones, de un folclore alrededor de la carta. Leo, una cartita a mamá, una canción, no te demores. Escribile pronto, mi querido hijo, envíale el consuelo, tu mamá leerá tu carta y se sentirá reconfortada. Cura su dolor, su amargo corazón y reviví su alma. Después la canción sigue de que el hijo se instala en Nueva York, forma una familia y no responde a los cientos de cartas de su madre, quien sufre hasta el día de su muerte. Eso va para. Y hay una expresión en yiddish que quiere decir hijos de papel, papirene kinder, que hace referencia a la amargura de las experiencias migratorias cuando las familias perdían contacto con los hijos. Y una de las versiones de esta canción dice, hijos de papel tengo en la pared, referida a una foto. Hijos de papel, y estrujo mi corazón. Papel se han vuelto mi carne y mi sangre. Me quejo y grito. Vanos son mis gritos. Los pedacitos de papel, ¿qué sienten ellos? Hijos de papel tengo en la pared. Hablando sobre la peculiaridad de los archivos ordinarios, Cécile Dauphin, que es una especialista en el tema, una francesa especialista en el tema, dice sobre las cartas. Testigos involuntarios de su tiempo, según la expresión de Marc Bloch, los epistolarios ordinarios están acreditados por un excedente de candor, de espontaneidad. Es como si estuvieran desprovistas de segundas intenciones, al contrario de los grandes testigos, cuyos escritos se suponen destinados a instruir la opinión, a sus contemporáneos o a los futuros historiadores. O sea, son testigos involuntarios de su tiempo. Yo creo que ahí reside mucho el valor de estas cartas. La carta familiar, también la carta personal, amigos, es un abigarrado conjunto de elementos entrelazados, como capas geológicas que interactúan y se modifican mutuamente. La transmisión de información sobre aspectos personales y familiares de la vida cotidiana, incluye nacimientos, enfermedades, muertes, la expresión de sentimientos y pensamientos, la descripción de situaciones y las disquisiciones en torno a la carta misma. La simple expresión de presencia y ausencia,
la referencia a actividades sociales y culturales. Creo que las cartas permiten apreciar cómo los grandes procesos históricos se encarnan en biografías singulares y afectan de modo profundo la vida de los sujetos que comparten sus impresiones y sus sentimientos. Nuestro imaginario suele representar las situaciones de escritura y lectura de una carta como momentos privados. Una persona escribe en soledad y envía la carta. Un tiempo más tarde, esta llega a manos de su destinataria, quien la lee en ese momento, tal vez vuelve a leerla al momento de redactar la respuesta y luego la guarda junto a otras cartas o la tira. Sin negar que esta dinámica puede ser cierta en muchos casos, mi contacto con este archivo familiar revela un conjunto de prácticas en torno a la carta que complejizan el cuadro. Hay una carta que es posterior, de 1939, desde Polonia, en la que se puede leer: «Ay, Estercita, tantas veces leí tu carta. La leyeron las 4 chicas. Estuvo un largo rato Leiser, de vuelta leímos. Durante las vacaciones estuvo en mi casa otro amigo, también con él la leímos. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 nombres más. Como ves, dejaste muchos buenos amigos que se interesan por escuchar que sos feliz». O sea, la lectura de la carta se prolonga en el tiempo e incluye a un conjunto de personas, no solo a quien iba dirigida la carta. Es la manera de mantener un vínculo social a distancia. También la instancia de redacción se prolonga en el tiempo, con una carta en que escribe a alguien y después algún otro agrega un parrafito y después todo es así. Y hay mucha conversación sobre la carta, que es: vos te quejas que te escribo corto, pero no sabés, porque ustedes tienen papeles chiquitos y nosotros tenemos papeles grandes. Entonces yo te escribo en un papel grande o cosas de este estilo, o muchísimas referencias a las fotografías que se mandan y las que no se mandan. Las que no se mandan porque no llegaron los químicos y no se pudieron revelar, etcétera, etcétera, etcétera. El afecto atraviesa el discurso y lo transforma cualitativamente. A diferencia de las cartas de filósofos, en las cartas de personas anónimas, los recuerdos y pensamientos son expresiones de afectividad y están destinadas a las personas con quienes se comparten. En suma, este tipo de cartas constituye una fuente histórica de algunos datos duros, pero fundamentalmente son fuentes para una historia de sensibilidades, descubrimientos, miradas que quizás parecen ingenuas, pero son profundas. Yo pongo mucho énfasis en la noción de descubrimientos, porque en estas cartas, para contarle a alguien que está allá qué es la selva misionera, o en una carta también de Muli que mandó, él viajó para venir a Argentina, de Varsovia a Génova por tren. Y es la primera vez que vio en su vida, que vio montañas y túneles que cruzan montañas. Entonces la descripción de ese viaje es espectacular porque lo dicen las palabras tratando de transmitir la vivencia de ver eso, ¿no? Pero además de los datos duros, hay una dimensión biográfica. No son sensibilidades en abstracto, sino enraizadas. El carácter de investidura afectiva de las cartas familiares me coloca como investigadora en una situación compleja, ya que lleva a preguntarme en qué medida estoy invadiendo la intimidad de las personas que escribieron estos textos como mensajes personalizados y no como documentos históricos. Les leo un mini parrafito. Esperaba, todo dentro de mí estaba esperando. Sentía que todo alrededor mío estaba quieto, esperando, y todo grita: estamos esperando. Y un rinconcito escondido en el fondo del alma temblaba, tal como tiembla una cuerda en la mano de un músico. Quizás no, quizás esperarte sea en vano. Y así como el temblor de una cuerda a veces tiene un efecto verdadero sobre el espectador, ese efecto tuvo en mí. O sea, la incertidumbre, el reclamo por el aparente amor no correspondido son permanentes.
No se trata meramente de un dilema ético en términos abstractos de compartir intimidades, sino de una incomodidad constitutiva ante la carta a la que hemos convertido en un documento. Esta incomodidad resulta coherente con una hipótesis. Los afectos que dieron origen y sentido a las cartas no contemplaban nuestra lectura y, en consecuencia, nos excluyen. Desde el punto de vista de las personas que mantuvieron la correspondencia, las cartas han caído en manos extrañas. En este caso, mi curiosidad y mi interés personal y académico pueden aliviar la incomodidad, pero involucra a otros, mis parientes, que pueden sentirse molestas por hacer pública la intimidad del pasado de personas que ya no están, aunque dejaron sus huellas. Además, mi implicación personal es total. Soy parte o resultado de esta historia, ya que Muli y Esther son mi mamá y mi papá. Fueron después mi mamá y mi papá. ¿Cómo manejar la situación familiar? Ciertamente, como dije, este no es mi archivo. Hace unos años, en 2018, yo doné mi archivo a la Biblioteca Nacional. Mi archivo de investigación, de cartas, hubo que limpiar un poco de cosas más personales, pero se fue todo lo que ahí Ana Laura puede decir, la cantidad de cajas y cajas y cajas, porque la gente de la Biblioteca Nacional no me dejó tirar ni un papelito. O sea, por ahí en una caja había talón de embarque de un vuelo. No, esto... Vale. Bueno. Pero yo no doné la valijita y su contenido, aunque estuvo presente en el proceso de donación porque se volvían locos los de la Biblioteca Nacional, e inclusive hay una lectura hermosa de una de las cartas que hace Leopoldo Brizuela, un escritor que estaba en ese momento ocupándose de archivos personales en la Biblioteca Nacional, después murió. Y entonces hay una filmación de Leopoldo leyendo las cartas, la querían, y dije, no, esto no va. Necesito permiso para hacer público estos sentimientos. Las normas formales no las hay, porque para un archivo público, 100 años, o 96 años, ya eso no cuenta. Pero son situaciones que pueden generar conflictos intrafamiliares. Y esto yo lo veo también en las donaciones de los archivos, en los archivos de militantes de los derechos humanos, en archivos de militantes sindicales, en todos los archivos que son personales, puede haber conflictos intrafamiliares que yo no sé cómo las instituciones lo manejan. Aquí soy yo, persona, no una institución. Se trata de un dilema ético que cada una intenta negar o resolver como puede, porque aunque hablemos de autobiografía, nunca estamos solas. Somos un haz de vínculos con otras personas. Y esto les doy solo un ejemplo. Agustina Comedi hizo una película que se llama El silencio es un cuerpo que cae. Muchos de ustedes la deben haber visto, si no, por favor, búsquenla. Es una película basada en documentos y en pedazos, en fotos y en filmaciones de su papá, previo a la dictadura y durante los primeros años de la dictadura, que vivía en Rosario, y era homosexual el papá, pero después se casó con la mamá, tuvo el hijo y quedó totalmente tapado y en silencio la homosexualidad esa. Agustina, revisando cuando murió el padre, revisa las filmaciones y todo lo que tenía, encuentra eso, ella es cineasta y hace una película documental sobre todo esto. La mamá dijo que le iba a hacer un juicio. O sea, ella le contó a la mamá lo que iba a hacer. Y ella decidió que lo iba a hacer igual. Después la mamá estaba encantada con el proyecto. Pero el nivel de conflicto que tuvo esa familia alrededor de revelar silencios fue enorme. Entonces, bueno,
estos son los tipos de cosas que al armar un archivo o al usar un archivo permanentemente nos podemos enfrentar. ¿Qué se cuenta y qué se silencia? Yo les cuento mi salida hasta ahora. Hasta ahora lo que hice fue armar un primer paquete de cartas, porque estoy en un primer paquete de cartas que son 17 cartas traducidas, ordenadas, los puse en un drive y mandé un mail a todos estos, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, o sea, los descendientes directos de Mulliester. Y les dije, yo traduje estas cartas, tienen que ver con la familia, aquí las tienen, mírenlas, háganlo. Y cada uno de ustedes que haga lo que quiera, y yo voy a hacer lo que yo quiera. Digamos, nada de normativa legal. Por el momento, hasta ahí llegué. Creo que tengo que todavía seguir conversando. Ahora, la ironía de todo esto es que mi hijo mayor, Pablo, que vive en Londres y que usa mucho inteligencia artificial en su trabajo, le dio las 17 cartas a la inteligencia artificial con una serie de instrucciones muy específicas, contexto histórico, contexto geográfico, bla, 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 bla. Y salió un paper que empieza por la migración centroeuropea a América Latina, después llega a la inmigración a la Argentina en ese periodo, después se va incluye información histórica del Dorado y hace todo un paper así. Y que, digamos, bueno, está. Pero mi hijo malvado hizo un paso más. Puso las 17 cartas sabiendo todo esto, analizalas en el estilo de Elizabeth Helin. Y lo que salió es un paper de unas 20 páginas que quizás con uno o dos arreglitos, si yo la mando a una revista, me lo publican sin ninguna duda. Al mismo tiempo es un paper que yo jamás hubiera escrito, porque lo que hace la inteligencia artificial es ir hacia el centro, hacia lo hegemónico, lo más común, lo que más hay. Entonces, lo que el tipo de análisis metodológicamente es mi estilo de, o sea, un pedacito de la carta, analizando, que se liga con este otro tema, que hay otro pedacito, todo lo que quiera. Pero es un melodrama para una película de Hollywood, sobre la distancia, sobre la incertidumbre del amor, y no hay nada de contexto histórico social, no hay nada de nada, para mi modo de ver. Entonces, bueno, esto también, al haberlo mandado a la inteligencia artificial o que esté ya en un drive en la nube, se pregunta si eso ya no significó salir de la intimidad de la familia. Ese es un... Bueno, pero esto que yo estoy diciendo no se trata solamente de situaciones familiares o de personas cercanas, porque estos dilemas éticos análogos ahí se dan en relación con otros, que pueden ser entrevistados casuales, que pueden ser entrevistados donde las normas del mundo académico dicen que necesitamos el consentimiento informado, quiere decir que les damos un papelito que explica sus derechos y no sé qué, para que firmen antes de la entrevista. Vaya a saber si alguien no entiende todo eso, cómo se resuelve, pero la norma dice eso. Los periodistas no hacen nada de todo esto, los escritores nada, pero bueno, en el mundo académico tenemos ciertas reglas. Yo escribí un artículo que se llama Una foto en un museo y me enfrenté con cómo manejar datos y sensaciones que surgieron en entrevistas, pero que no se referían a los temas sobre los cuales se había pactado la entrevista.
Eran datos sensibles, incómodos, que pueden molestar si se revela la identidad de manera personalizada o aún cambiando nombres, que nos sirve en pueblos chicos como El Dorado. Siguiendo con la preocupación por el nazismo en El Dorado, me interesó explorar qué se dice, se silencia o se esconde sobre lo judío en El Dorado en la actualidad. El tema aparece de manera indirecta, en las palabras, en las expresiones que se usan, pero más todavía en los silencios, las medias palabras, las frases sin terminar, las referencias a otras personas más que a una misma. Doy unos ejemplos de frasecitas. Le han dicho judío de mierda y esas cosas, pero yo creo que a mí nunca me pasó. Bueno, no sé si se reivindicó el nazismo, pero bueno, ni le disgustaba ni... No se hablaba del tema. Otra. No pongas el nombre porque él no va a querer que lo pongas, pero sí te lo doy como una cuestión de confianza. Él es judío, pero no lo dice porque ha tenido problemas. Ah, de eso no hablan. Acá muchos han negado ser judíos en la época nazi. Yo no sé si por miedo, porque no lo superé, pero yo no investigué mucho sobre el nazismo. Para vivir tranquilo, para vivir. Yo no sé qué familia, ni sé tampoco mucho. Sí sé, pero qué sé yo. No se sabe. Estas frases están tomadas textualmente de entrevistas grabadas. Directamente no creo que funcione socialmente, pero sí en Facebook. Largan esas cosas que no podrán hablarlo personalmente. Y esa, una persona conocida, ¿no? Se manifestó tan antisemita. Un muchacho me contó que en el grupo de amigos de él, cuando algo les gusta, le dice, le gusta Adolfo. Y tienen un muñequito con la cara de Hitler que hace la manita como el gatito, así. Ese es un emoji que se usa. ¿Sí? ¿Lo conoces? Bueno, las salidas no son fáciles. En este caso, yo opté por no identificar a los entrevistadas, sino analizar sus expresiones para mostrar lo que la gente dice pero no dice, habla sin hablar, nombra sin nombrar. Quedan en evidencia los silencios incómodos, pero no está personalizado. En ningún lugar hay una lista de entrevistados. Bueno, llegamos al último punto de lo que quiero plantear. Como derivado de todos estos interrogantes y dilemas, hay un tema adicional, la elección de la forma de escritura y comunicación. Normalmente la escritura académica es en tercera persona y transmite certezas, resultados y conclusiones. Ya cuando se mete con sentimientos y subjetividades, las cosas empiezan a tambalear. También cuando no hay certeza o verdad, sino que lo que se descubre o se sabe plantea nuevas preguntas, interrogantes, enigmas, invitando a indagar sin saber hacia dónde se va. Esto invita a incorporar la posición y situación de quien pregunta, quien investiga, quien narra, como parte de lo que desde una epistemología feminista se llama conocimiento situado. Por lo general, la escritura es impersonal o en una primera persona del plural. Se dice o decimos. Aquí una pequeña digresión sobre la primera persona del plural. En guaraní hay dos vocablos para el nosotros. Uno es ñande y otro es oré. El primero, ñande, es inclusivo, nosotros. El segundo es excluyente, nosotros, los de acá, pero no los de acá. En castellano no los tenemos, pero cualquiera sea el nosotros que usamos o el se dice, las propias vivencias, emociones y preocupaciones están camufladas, están ocultas, están enmascaradas, porque las tenemos siempre. Si hacemos una investigación con pasión, tenemos
preocupaciones, emociones, vivencias, y las guardamos. Es como si se usara un heterónimo, porque escribir en impersonal, en ese sé, es también disociarse, repartirse como persona. Mis preguntas están ancladas y atravesadas por mi experiencia de vida, mi vida en familia, mi trayectoria académica, mis conceptos y también mucho de mis memorias. Si bien esto ocurre siempre cuando el trabajo tiene además un foco en una historia personal, ¿cómo incorporar la primera persona y las experiencias y memorias personales en la escritura científica? La escritura del yo, la autobiografía, la autosociobiografía, la autoetnografía, la autoficción están de moda, a la orden del día. Son expresiones que andan por ahí. La cantidad de talleres de autoficción que hay, la cantidad de... Didier Ribon, el conocido sociólogo francés que trabaja sobre sus propias experiencias, por ahí leyeron El retorno a Reims, dice en una entrevista por la publicación de su último libro, esto está sacado, el último libro salió la semana pasada en España, se llama Sociobiografía. Y el periodista, para promoción en el diario El País, le pregunta y él responde, ¿por qué lo llama sociobiografía y no autobiografía? Y él responde, no se trata solo de mí, aunque hable de mí. Hablo de clases sociales, de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mis abuelas, del mundo obrero, del trabajo, de la escuela. Contar mi trayectoria o la de mis padres no consiste en narrar vidas individuales, sino en hacer aparecer tipos sociales, como decía Lukács. Es decir, un paisaje social con sus jerarquías, su forma de dominación y su violencia. La palabra autobiografía no habría dado cuenta de este proyecto, que no es ante todo literario o íntimo, sino sociológico y teórico. En este caso, el que yo estoy tomando no es la historia de mi vida, pero la narro yo. Y el tema, tan presente en la escritura de ficción y tan ausente en la reflexión académica, es cómo plantarse como narradora. Annie Ernaux y Rosemary Lagrave han escrito un libro en diálogo. Annie Ernaux, escritora premio Nobel, Rosemary Lagrave, una reconocida socióloga francesa. Escriben un libro en diálogo de las dos que se llama Escribir intimidades y se preocupan por el uso de la primera persona. Dice la socióloga, en sociología teníamos una norma según la cual el sujeto de la investigación se despersonalizaba mediante el uso de un sé, que expresaba la distancia de la investigadora respecto a sus objetivos. Me apropié del yo, con el miedo de caer en un narcisismo de mal gusto o de derivar hacia un relato de mí misma. Ese yo solo podía darse en la relación con los demás, las instituciones, los grupos y los variados y múltiples colectivos que lo moldean y los pulen. No es por tanto un yo de identidad, sino un yo socializado. Al partir del momento en que despersonalizas, en que dices ella en tercera persona, llegas a lo universal. Con el yo temía presentar un caso individual sin alcance más general. Tenía miedo del yo y al final no me ha hecho ningún daño. A lo cual Annie Ernaux responde, no estoy de acuerdo contigo en lo de la tercera persona alcance lo universal. Al contrario, me parece que es el yo el que llega a ese nivel más fácilmente, siempre que no esté centrado en uno mismo, y creo que no depende solamente del pronombre, sino más bien del lugar que asignamos a nuestra persona en el mundo. En suma, esta es mi búsqueda con fuerte implicación personal, tratando de cuidar a las otras y otros involucrados. También con una pregunta sobre los lectores y cómo implicarlos en esto. Porque el evento académico, la palabra, la fotografía, también la música, no se acaba cuando hay un producto, porque no hay un producto final, sino que se extiende en el tiempo, en las apropiaciones y en los sentidos que le darán quienes se acerquen y lean ese texto o miren esa fotografía.
Y esto afecta a los consentimientos otorgados en un momento, pero que cambian su sentido después, o los cuidados en hacer públicos documentos que fueron privados. Las sorpresas, revelaciones y develaciones son permanentes. Cada vez que reviso algo, miro fotos o leo documentos, hay sorpresas. Yo me encuentro con que el relato familiar de lo que pasaba en el pueblito ese de donde vienen, me voy a buscar información sobre la historia del pueblo y se contradicen de una manera que una no sabe qué diablos hacer. Y son sorpresas. Les puedo contar varias. Quiero transmitir, o mejor dicho, estimular a que la espiral que se inicia en el siglo XVII en ese pueblito de Amdur fluya, si es que alguien se interese y lee o mira lo que yo hago, para encontrar misterios y revelaciones, enigmas y ambigüedades. Siento que las palabras y conceptos no alcanzan, porque muchas veces cristalizan lo que en realidad son movimientos, circulaciones y flujos. Vuelvo a mi imagen inicial, entrelazamiento, tramas y telas, o más marañas, o hilos sueltos. Y en el tema de estas jornadas me pregunto sobre cómo pensar un archivo vivo. Gracias. Muchas gracias, Chevy. Súper interesante. Damos ahora la posibilidad de hacer un intercambio con las personas que están aquí presentes. Simplemente un aviso, se está haciendo una cobertura de todo lo que fue estas jornadas. Eso se va a seguir publicando por Instagram, el Instagram de Eudelar y de Eudelar Extensión. O sea que nos pueden seguir en las redes para ver todo lo que fue básicamente la cobertura de estos eventos. Ahora sí, que circule un poco la palabra y acumulemos algunas preguntas o comentarios a lo que a esta interesante conferencia de cierre. Yo he escuchado una versión anterior de esto, hace años. No era de esto. Era las cascatas. De las cartas. Ahí va. Era más Sí. fáctica, menos referida a Me mis acuerdo, dilemas. me acuerdo. Sí. Muy buena. Están todos tímidos, parece. A ver acá. Nada, para romper el hielo nomás. Bueno, me encantó, porque me parece que, retomando un poco lo que discutíamos ayer sobre acceso, nada, es en estas cuestiones más personales, ¿no? Me parece que un poco la idea, por lo menos la idea mía de ayer era, más allá de que siempre se lo piensa desde una cuestión más institucional o legal o normativa, en definitiva me parece que la cuestión del acceso es una cuestión ética, personal y política, ¿no? Entonces, la verdad que no, yo quería agradecerte porque me parece que el caso, nada, trae muy, muy en claro algo que me parece que en lo que hay que insistir, en que creo que hay que arriesgarse, siempre hay que arriesgarse. Me parece que en algún punto la historia de todos los pasados, de los más lejanos a los más recientes, tiene mucho que ver con el arriesgarse, ¿no? Con el arriesgarse a hacerse las preguntas sobre estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son, esto que un poco que hablamos ayer, cuáles son los daños que yo puedo causar con esto? ¿Cómo puedo mitigar los daños? ¿No? ¿Qué puedo, si lo que tengo para decir puede mitigar un poco el daño que yo le causo, ¿no? ¿Cómo puedo pensar que el daño que dicen que le causo ahora por ahí no es el mismo daño que causaré en 5 o 6 años, ¿no? Entonces me parece que es un caso y es una presentación que ilustra muy bien algo que para mí tiene que cruzar a los archivos, que tiene que ver con que hay que arriesgarse, con que hay que pensar estratégicamente, porque es la única forma de que aporten a la construcción de la historia, ¿no? Porque si nos quedamos esperando que las leyes, que las instituciones nos habiliten a leer y no, nos vamos a quedar con un 10%. Así que muchas gracias por compartir todas estas reflexiones. Bueno, tengo algo. Yo tengo otra.
Me quedé pensando mucho esto, ¿no? De acá es una comunidad, es una familia de sangre, digamos así, ¿no? La que tiene esa propiedad sobre Yo definí eso. Sí, sí, pero me pareció interesante que lo definieras así, porque es como, es verdad, son cartas de una familia, o sea, y no te pertenecen. Yo me preguntaba hasta qué punto no podíamos pensar cosas similares en el sentido de comunidades políticas que tienen pertenencias también de objetos disputados para el acceso. No sé, pienso en la reivindicación de, por ejemplo, organizaciones LGBT argentinas de poder acceder a las fotografías del escándalo militar de los 20, donde se dicen, esas fotografías forman parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Sin embargo, el juzgado no las entrega y no las entrega. Y hay como toda una discusión ahí a quién pertenecen efectivamente esas fotos. Pero bueno, me parece como un paralelismo repotente. Acá tenemos otra pregunta, la compañera. Eh, un poco siguiendo la línea de ambos, pero yendo un poco más a lo que es lo legal o el derecho. ¿Cómo usted hace convivir esa ética de la que hablaba con la ponderación de los diferentes derechos? Por ejemplo, el derecho a la identidad de origen con el derecho a la protección de datos personales o el derecho a la verdad. ¿Cuál es su experiencia en esa área? Ya sacándolo del ámbito privado o doméstico, como era el ejemplo del caso que ponía, porque es muy importante para las decisiones del día a día en el marco de los archivos y de la información. Bueno, muchas gracias, Chevy. Me encanta. Y creo que no es casual que vuelvas a la familia, que creo que fue por un lugar por donde empezaste, ¿no? En los estudios de las ciencias sociales o la sociología. Y si bien, voy a decir esto que no sé si es así, tu familia dice esto es de nuestra familia, me parece que vos desde tus inicios de tu carrera académica nunca viste a la familia como una institución aislada, sino aislada y cerrada. Entonces, así como miraste, no sé, la familia a mediados de los 70 para entender el modo de producción, hoy estás, no sé, mirando la familia para ver migraciones o para ver procesos más grandes. Nada, no me parece casual y me parece muy productivo a nivel del conocimiento. Y digo esto porque, bueno, hay mucho sentido sobre familia y creo que vos acá estás volviendo a disputar un sentido de familia como si fuera una cosa cerrada y de un mundo puertas adentro. Creo que estás pateando las puertas y abriendo las ventanas como siempre y eso, nada, está muy bueno. Bueno, a ver qué. Había algo de lo que dijo Celina que tomé mal la nota y por ahí me lo vas a tener que. Porque sí, arriesgarse. Arriesgarse a romper clichés, digamos, o maneras. Este asunto de la persona que no le gustó lo que yo iba a hacer, sus hijas me dijeron, no, adelante, no le des bola. Y se puede manejar así, ¿no? Porque los afectos familiares no van a ser, no hay tanto daño, en el sentido de que los afectos familiares, a mí me hizo pensar en otra cosa, vinculada con las dictaduras, con los testimonios. Una insistencia de una especie, en una época y en algunos lugares sigue, de que hay que hablar, de que hay que contar lo que me pasó,
hay que contar lo que le pasó a tal y a cual, y hay que como que hablar y hablar y hablar. Yo lo analicé más que nada con temas de violencia sexual, pero bueno, puede ser otro. Y esto lleva por detrás una idea que posiblemente sea la dominante en el movimiento de derechos humanos, que es una idea de un deber de memoria, que hay un deber frente a la comunidad, frente al mundo o lo que fuera, de memoria, pero no, memoria en singular y no en plural. Memoria la buena, la mía, la de mi grupo, no la pluralidad de memorias que incluye, como yo decía hace muchos años, ojo, que uno de los emprendedores de memoria más fuertes que hubo en el Cono Sur fue la Fundación Pinochet. Ellos también tienen su manera de llevar adelante memoria. Entonces, el deber de memoria pone a las personas a las cuales se les está imponiendo, si se quiere, la obligación o el deber de testimoniar, de contar, además con cuánta literalidad contar, o sea, contar literalmente cada una de las cosas que pasaron. A mí me asusta y me preocupa muchísimo. Me parece que, yo insisto, cada vez que puedo y me toca hablar de estas cosas, más que deber de memoria, pensar en un derecho a la memoria y que las instituciones tienen que garantizar que aquel grupo que quiere pueda tener el espacio para saber qué pasó en el pasado, que la información esté y todo lo demás, pero no hay un deber. Y sí reivindico también el derecho al silencio. Silencios que pueden ser voluntarios, ¿no? Prefiero no hablar de esto, y silencios que son la vida misma, que se despliegan en el transcurso de la vida. Así que sí, el tema de arriesgarse es importante en momentos, pero también hay que controlarlo. O sea, yo creo que en muchos testimonios de mujeres hubo mucha presión para hablar, ¿no? Mucha presión externa en momentos en que quizás no querían hablar tanto. El tema de a quién pertenecen los documentos, esa es la pregunta que yo me empecé a hacer. Y en este caso yo lo definí en términos de casi genéticos, porque cuando mandé un mail a mucha gente por un pedazo que ya había escrito y quería compartirlo con se lo mandé también a ese grupo nada más. Y vinieron gente que dice, pero si hay gente que es mucho más cercana a vos que estos que vos pusiste y a ellos no se lo mandás. ¿Por qué no se lo mandás? Que además están muy cerca de la familia y todo lo demás. Son decisiones absolutamente arbitrarias, provisorias, ¿no? En este caso. Pero está el tema, claramente, el tema que vos planteás, Diego, de quiénes son, que está también en otro punto en las devoluciones de restos de parte de los museos, de restos humanos. Cuando un museo se le exige, una comunidad exige la recuperación de restos humanos que están en el Museo de la Plata o en cualquier otro museo, y se hace todo esto. ¿Quién es eso que se llama comunidad? Que no es necesariamente familia y no tiene por qué ser familia. Pero, por ejemplo, para una de las grandes cosas que están pasando en el mundo, los bronces de Benín, que el Museo Etnográfico de Berlín está restituyendo. Y hay unas peleas sobre de quién van a ser, del Estado Nacional, donde están algunos de los que eran el reino de Benín, vaya a saber en qué siglo, o de la tribu, entre comillas, los descendientes de aquellos que estaban en ese lugar en aquel momento. O sea, el tema de la propiedad es un tema
muy, muy fuerte en muchísimas cosas. Hay en Argentina hubo una matanza en Napalpí y hubo un juicio de verdad hace poco. Esto ocurrió en 1921, ¿no? Sí, 1921. Y 100 años después hay un juicio para saber qué pasó, porque fue una matanza del Estado Nacional a un grupo, un pueblo originario. Y hay muchas fotografías. Muchas de ellas están en realidad en el Centro de Documentación en Berlín, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, muy bien preservadas. ¿Cómo se maneja la devolución de esa fotografía? Es fácil porque se pueden hacer reproducciones, no es otras cosas. Pero bueno, creo que hay un tema sobre la propiedad de los objetos y de los archivos que va más allá. Yo, en parte, también lo traigo acá desde mi propia experiencia y mi propia familia, porque me parece que da pie para pensarlo en otros ámbitos. Pero creo que hay muchos dilemas sobre esto. La verdad es que sobre lo legal y cómo se juega en el derecho, me cuesta saberlo, porque creo que el derecho es muy individual. Es el derecho a la protección de datos personales de la persona. No hay de los vínculos, no hay vínculos metidos allí. El tipo de escritura, de narrativa del derecho, son derecho a la identidad de origen de la persona. Entonces, cuando estamos hablando de procesos sociales que son necesariamente colectivos, todo eso entra como en cómo se maneja. Y voy a dar un ejemplo. Cuando se armó la Comisión de Verdad de Perú, fue conformada por una serie de personas, digamos, y había un par de gentes que venían bien del campo de los derechos humanos, ¿no? O sea, del derecho y había antropólogos y cientistas políticos. Y se armó un lío, porque por el tipo de violencia que había habido en Perú, el modelo clásico de registro de violaciones era un registro individual. O sea, a mí me violaron, a mí me torturaron, a mí me no sé qué, estuve preso de tal día a tal día. Son todos registros individuales. Y la violencia en Perú no entraba, porque el antropólogo amigo Carlos Iván, que estuvo con nosotros en el proyecto de formación en estudios de memoria, Carlos Iván, que era comisionado, peleaba diciendo, primero Sendero entró a un pueblito en las alturas y secuestró, si se quiere, a 3, 4 chicos jóvenes y se los llevó. Al mismo tiempo, robó gallinas. Después llegó el ejército y a esa misma violó a la señora, incendió el rancho. Después vinieron los campesinos las autodefensas, hicieron no sé qué. Entonces, cada hecho de violencia va a tener una ficha. ¿Y quién es la ficha? ¿Qué nombre va a tener? ¿Va a tener el nombre de quién? Una de la señora, pero el de la casa. O sea, el derecho está hecho, está pensado en términos individuales cuando las experiencias pueden ser comunitarias, colectivas, compartidas. Por eso se prestó tanta atención a las formas alternativas de derecho en algunos lugares de África al estudiar los temas de pensar cómo se repara, si las reparaciones van a ser individuales o si hay reparaciones de carácter colectivo. Entonces, si hay, y hay otras formas de organización
de la justicia, que no son la justicia del derecho individualista liberal, que son las que nos gobiernan en nuestros países. Y ahora, y también se arman líos con los derechos colectivos y todo eso, y que entran, digamos, constriñen, si se quiere, por mejor que quieran, porque cuando se habla de derechos colectivos, y se habla de derechos culturales y todo eso, empiezan a armar más líos en el paradigma más individualista. Y sí, Ana Laura, gracias. Yo nunca abandoné en los estudios sobre familia, o sea, los he seguido a lo largo de, ahora deben ser como más de 50 años, y la vuelta de tuerca ahora es que la tomo a la mía, con todos los problemas que esto tiene, de lo que les estoy diciendo, de si voy a usar o no una definición genética del parentesco, porque lo que yo hice hasta ahora es genética. Y siempre dije que la familia es una institución social. Entonces, son las cosas con las que voy, los dilemas y los recovecos por los cuales me meto y después no sé cómo ni por dónde salir.